muy agradecido por la invitación. En este curso que empezamos a hablar del curso hace muchos meses ya y se ha convertido en una realidad, y me asombra la cantidad de participantes que tenemos en el curso. Muy agradecido por la invitación, especialmente al grupo coordinador, que creyeron en que yo puedo hablar de optimización en la parte de tomografía computada para medicina nuclear. Y sin más, comencemos un poco a hablar. Bueno, ¿por qué debemos optimizar? Esto ya todos los expositores anteriores han hablado de formas diferentes, con diferentes aproximaciones sobre si es necesario o no es necesario optimizar y por qué es necesario optimizar. Y esto está basado principalmente en que se toma como decisión el uso del modelo lineal sin umbral, que es el más aceptado, aunque no totalmente demostrado. Y esto puede tener un impacto en las reacciones ionizantes en la salud, especialmente en el cáncer radioinducido. Y en el fondo esto lo que significa es que cualquier nivel de radiación puede ser perjudicial, puede ser al azar, y por lo tanto se postula que se debe tener menos dosis para tener menos probabilidades de enfermarse de cáncer como tal. Y como han hablado otros expositores, esto tiene un impacto principalmente en edades tempranas, en los niños. Quiero referirme de nuevo a lo que todo el mundo ha conversado y ha dicho, que optimizar no es lo mismo que reducir dosis, no es adecuado decir que porque estoy dando menos dosis, ya estoy optimizando, si es que eso no viene acompañado con lo que es una calidad de imagen diagnóstica o que se vaya a utilizar, ¿ya? En general, en tomografía computada, no todavía hablando de la parte de CT del SPECT o del PET-CT, el objetivo siempre está en la calidad diagnóstica de las imágenes. Por lo tanto, el postulado es llevar la dosis tan baja como sea posible la calidad diagnóstica de estas imágenes. Y una cosa súper importante que hemos tratado de manejar siempre, y tanto en la charla de ayer de Mauro como en la charla de Raúl hoy, se nota que la relación entre el físico médico y el tipo clínico, los médicos, es muy importante. Y cuando se habla de calidad de imagen, a nosotros los físicos nos gusta hacer controles de calidad y obtener los mejores parámetros dentro de un fantoma. Tenemos que pensar que siempre el médico es el que tiene el ojo clínico para este tipo de imagen. Bueno, la variable principal a controlar en caso de tomografía computada es la dosis efectiva, porque es la que es directamente proporcional al daño. Y este parámetro es un parámetro más o menos ficticio, fabricado, que no es posible medir y solo se puede estimar a partir de ciertos estudios, Monte Carlo y demás, a partir de otros parámetros como es el CTDI y el DLP. ¿Sí? Por todo los físicos, sobre todo, es conocido el fantoma para medir CTDI con la cámara como tal. Se obtiene un índice que no es dosis, sino es un índice de CT como tal, y de ahí se puede estimar la dosis. Pasemos directo al grano a hablar de que existen muchos métodos para reducir y optimizar dosis. Yo creo, y estoy seguro que los médicos coinciden conmigo, los médicos nucleares sobre todo, de que el método más importante para optimizar las dosis y reducirlas es tratando de no tener exámenes innecesarios. ¿Cuántas veces no se piden exámenes, ya sea de CT o de medicina nuclear, que no son necesarios? Y me gustó una interacción que hubo hace un rato en el chat de la relación del médico tratante o el referente con el médico nuclear o con el radiólogo, porque a veces se piden estudios que no es lo correspondiente. Y yo creo que esa es una base de muchos estudios, muchas dosis poblacional que se está entregando que no corresponde. Lo mismo las repeticiones o cuando se hacen barridos múltiples en tomografía. Otro de los métodos, no voy a detenerme exactamente en cada método, pues si no sería una charla un poco más larga, y tenemos unos 20 minutos, pero sí estos son como los más principales. El tema de la colimación del haz, de solamente usar el haz del tamaño adecuado para
la parte del cuerpo que necesito sacar la información diagnóstica como tal. No es necesario que sea más allá de lo que me interesa. Bueno, lo mismo la filtración de la modulación de la corriente, el kilovoltaje le voy a dar un poco más después, porque es del control de la exposición automática. Todos han hablado ya del Image Gently y Image Wesley, y es la variable fundamental, es tener en cuenta en el centro de todo al paciente, en cuanto al peso, la talla, el espesor, porque no todos los tamaños son iguales cuando hablamos de CT. La parte del punto de vista de las empresas, de los fabricantes, que cada día están mejorando la eficiencia de los detectores. Hemos visto que están saliendo cada día detectores mucho más eficientes, que necesitan menos dosis, menos conteo para tener una imagen de calidad diagnóstica y ojalá obtener una reducción de ruido como tal. ¿Sí? Me acabo de robar una diapo de Leonel, donde me hizo una presentación dentro de su charla, que ya la tenía por ahí, pero hice la maldad, digamos. Y aquí, básicamente, él coloca todas las características que en general afectan al tema de la optimización de las dosis, que no es muy reducción, como tal. ¿Sí? Pero esto es. Ahora bien, mucho se habla en tomografía computada y en general en radiodiagnóstico de qué es lo mejor, reducir el voltaje o reducir la corriente, para poder bajar un poco la dosis de los pacientes. Recordemos que todo esto basándose en que cualquiera de estas reducciones no va a afectar la calidad diagnóstica de la imagen. Bueno, en general, la dosis directamente proporcional a la corriente, o MAS, como todos lo llaman, que estamos hablando de la cantidad de fotones, y este índice de CT, que tiene que ver con la dosis efectiva y el daño, el detrimento de salud, digamos, es proporcional al cuadrado, o incluso a veces un poco más, del porcentaje del cambio del kilovoltaje. Pero, a su vez, cuando cambiamos el kilovoltaje influye mucho en el ruido de la imagen, por lo tanto va a ir en contra de la calidad de la imagen. La reducción del KB en general debe ir acompañada de un aumento del MAS, por lo tanto al final podemos llegar a tener un aumento de la dosis, tratando de mejorarla reduciendo el KB. En general lo que se busca es hacer una modulación entre la corriente y el KB para obtener una mejor performance de la relación contraste-ruido. ¿Sí? Otro de los desarrollos que últimamente han llegado de todas las empresas fabricantes es el uso de la reconstrucción iterativa en lugar de la retroproyección filtrada. Toda la vida los tomógrafos computados usaban la retroproyección filtrada para obtener la reconstrucción de las imágenes a partir de las imágenes de los cortes tomográficos, digamos. Pero gracias al PET-CT, que fue el que vino a implementar de una manera certera la reconstrucción iterativa, el OSEN, el MLM y todos los demás algoritmos, es que ahora todos los fabricantes de tomografía computada, CT, le están implementando en sus equipos para el CT. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos de estos parámetros de algunos de los software que se utilizan para la reducción iterativa en Siemens, GE, en diferentes fabricantes. La modulación de dosis, como dije, le iba a hablar un poco ahora. Esto no es más que el control automático de exposición, que diferentes fabricantes lo manejan de diferentes formas. Lo que va haciendo es que va variando los parámetros de adquisición a partir de la anatomía del paciente, el ritmo cardíaco, o si es que queremos proteger un órgano en específico. Esta corrección, esta modulación de la dosis puede ser angular, es decir, transversal, a lo largo del paciente, o como en este caso el que lo estoy mostrando en la imagen, longitudinal a lo largo. Este es un caso de un fantoma que se utilizó y que se utilizaron diferentes
los algoritmos de modulación de dosis de los diferentes fabricantes, de GE, Philips, Siemens y Toshiba. Algunos con mayor reducción y otros con menor reducción. Y habría que ver entonces el impacto en la calidad de imagen, cómo se hace. Aquí les muestro una tabla acabadita de descargar, digamos. Esto está en el CT Lexicon de la versión de este año, de la APM, que lo van a tener como material de estudio, de bibliografía, dentro del curso. Y lo que quiero mostrarles acá es que todos los fabricantes, incluso fabricantes, digamos, de Asia, también están trabajando en la reducción de dosis de alguna manera, de alguna forma, ¿ya? Y aquí tenemos todas las diferentes descripciones de las diferentes formas de modulación tanto de la corriente, ya sea angular, longitudinal o ambas, como tal. Lo que les decía también, que puede ser una modulación de la corriente a partir de los estudios cardíacos. Y aquí vemos que cada una de las empresas ha desarrollado un software distinto para eso. Y también cuando se habla de una optimización, digamos, a partir de disminuir la dosis de un órgano específico. Cuando se quiere modular la dosis que pueden recibir, no sé, las tiroides en estudios de cáncer de mama o cardíaco, o cuando se quiere mejor optimizar la dosis que recibir el hígado o demás órganos. Por lo tanto, vemos que los fabricantes están fuertemente ligados ahora a optimizar las dosis, bajar las dosis y sin que se degrade la calidad de la imagen. Esto es súper importante porque quiere decir que vamos en la dirección correcta, los que estamos trabajando en optimizar las dosis. Este es otro ejemplo, se los muestro solamente de un artículo de Sonderberg, donde se muestra cuando no se usa la optimización, es decir, la modulación como tal, solamente se ponen los valores del DLP que se obtiene, cuando se usa la modulación de cada una de estas marcas, de estas empresas, cómo se obtienen reducciones de la dosis, un 34, un 47, un 60% prácticamente, igual que acá, de la dosis con el uso de la modulación del exposiciómetro automático o no. No voy a detenerme en esto. Se ha hablado mucho de la calidad de imagen. Es verdad que se ha hablado de la calidad de imagen desde el punto de vista de medicina nuclear, del SPECT y del PET, pero en los estudios de tomografía computada, los cortes tomográficos, tenemos también básicamente los mismos parámetros en general. El ruido, la resolución espacial, el contraste, los artefactos, y vuelvo a insistir, ese parámetro subjetivo que es el ojo de radiólogo en este caso, bueno, del médico nuclear, para evaluación de estas imágenes. Como les decía, a partir de un fantoma, este es un fantoma IESA, de CAD-FAN, un CAD-FAN que tenemos, podemos obtener los diferentes parámetros, diferentes cortes para ver los parámetros de imagen, pero la calidad de imagen siempre está ligada al objetivo clínico de estas imágenes. Bueno, todo lo que es calidad de imagen debe estar incluido en un programa de garantía de calidad. No solamente se trata de bajar las dosis, sino de mantener la calidad de imagen adecuada. Actualmente no depende solamente ya del equipo, de repente que el equipo de imagen que se toma, sino también del sistema informático, del tipo de monitor que se utiliza para visualizarlo, y un llamado aquí que no es exactamente aquí para medicina nuclear puede ser, pero que hay que tener mucho cuidado con la telemedicina y el diagnóstico, el uso de las imágenes en la distancia, ¿ya? Esto es importante tener en cuenta en este momento en que estamos tomando imágenes en un lugar del país y informándolas desde el otro, y la calidad de la imagen se puede ver degradada por este tipo de software, digamos, de telemedicina.
Y lo que decía, que siempre al final lo importante es el criterio médico. Entonces, las imágenes tomográficas en los equipos híbridos se utilizan con la misma receta, es decir, bajamos las dosis hasta tener las imágenes diagnósticas. En caso de los estudios PET-CT y PET-CT, hay una discriminación diferente a un CT de diagnóstico. El objetivo en general del CT en los equipos híbridos, principalmente PET-CT, no tanto es PET-CT, pero sí PET-CT, es la corrección por tonación. También puede ser ver en la localización de una cierta captación del estudio de PET o del SPECT, una superposición de las imágenes anatómicas, y también en ocasiones se requiere que estas imágenes sean de una calidad diagnóstica, porque a veces se utilizan este CT del PET-CT o del PET-CT para diagnosticar una lesión o sea, diagnóstico médico. En general, estos CT son de baja dosis y por lo tanto uno podría decir, no importa, para la dosis que estoy dando de tantos milicurie de flúor o de tecnesio, no es necesario estar protegiendo tanto de esta baja dosis, pero como dijimos al principio, el pensamiento de optimización debe estar en todos los ámbitos en los que estamos trabajando desde el punto de vista clínico, ¿sí? Y en este caso, la optimización en los equipos híbridos del CT va a estar fuertemente relacionada con cumplir el objetivo principal, ya sea diagnóstico o localización anatómica o la atenuación solamente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces se utiliza hacer un PET-CT a un paciente que ya se le hizo un CT diagnóstico no hace tanto y se vuelve a usar un CT de alta dosis para hacer solamente la atenuación en este estudio. Por lo tanto, el trabajo del físico médico, el tecnólogo sobre todo, que toma esta imagen, es apoyar al médico en esta discriminación. No hacer estudios de CT de alta dosis si el paciente acaban de hacerle un estudio de CT no sé mucho de diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a los pacientes se le hace un CT y se le diagnostica, mira, aquí tiene un tumor, y le mandan a hacer un PET-CT para ver si el tamaño del tumor, la localización, el estadiamiento, si tiene metástasis de distancia o demás, y le hacen el PET y le ponen otro CT diagnóstico, una dosis elevada, que me da la misma información del CT que se hizo una semana antes, 2 semanas antes. Y aquí vuelvo a insistir, es importante la relación del médico referente o tratante con el médico nuclear para no repetir exámenes que no van a dar una información adicional en ningún caso. ¿Sí? Bueno, está este estudio, a modo de ejemplo, del grupo Bertolini, no sé mucho, que salió no sé mucho, que es el protocolo de optimización del CT que ellos plantean. Ellos analizaron 87 protocolos de CT en Europa, como tal, y miren la diferencia de los MAS utilizados en adultos y en niños también, ¿sí? Y hacen una distribución que tienen en cuenta si el CT que se utiliza para hacer el estudio PET-CT es para la localización anatómica, corrección de tonación, para diagnóstico, e incluso cuando se hace el estudio diagnóstico con contraste. Y como podemos ver, las diferencias en CT de IBOL, que tienen impacto en la dosis efectiva y que a su vez va a estar en la probabilidad de cáncer a largo plazo, como van 2, 5, más de 8 y casi 12 miligray, dependiendo de cada uno de estos estudios, digamos. Y por eso insisto en que la mejor forma de optimizar el uso del CT en caso de PET es definiendo ese CT para qué fue el objetivo que se va a plantear en el uso del CT. Y aquí mismo vemos todas las diferentes formas, por eso no quise ponerme a explicar exactamente cada una de las formas que se pueden optimizar los estudios y cuáles son las técnicas de optimización. Por aquí vemos que el mayor peso lo tiene la reducción del
del MAS, ¿ya? O del tema del peso, del uso del peso. Mientras que los otros tienen un poquito menos de peso, digamos, como tal. No sé cómo estoy de tiempo, pero bueno. Bueno, en general, si de diagnóstico se trata, si vamos a usar un PET-CT y el CT va a ser de diagnóstico también, y por lo tanto se necesita un CT de más calidad, hay que recordar que el CT no hace adquisiciones localizadas, como puede ser en medicina nuclear, cuando uno quiere hacer un estudio de corazón nada más, porque en el CT el flujo es fijo, es decir, si vamos a irradiar todo el cuerpo, hay que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico muchas veces se emplea medios de contraste, que pueden tener implicancia también en el estudio de medicina nuclear. ¿Cuántos CT se van a hacer? Si se va a hacer inspiración, en expiración o libre, cómo se ponen los vasos y el tema de la atenuación del resto del cuerpo. Optimizar el CT del híbrido, en el caso del PET-CT o del PET-CT, tenemos que sentarnos antes de empezar a optimizar, a pensar en diferentes respuestas, diferentes preguntas y hacer mediciones de todo esto para saber si realmente estamos impactando o no. Y es cuál es la influencia que tiene los diferentes kilovoltajes en el mapa de atenuación del PET-CT. Eso se puede hacer a partir de diferentes fantomas con diferentes densidades y usando diferentes kilovoltajes y ver cuál es el impacto que tiene en la corrección de atenuación para diferentes kilovoltajes. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno usa mucho una modulación por diferentes KB, el mapa de corrección no tiene en cuenta, de corrección por atenuación no tiene en cuenta exactamente esas diferentes KB. Y el físico medio tiene que estar seguro de que lo está haciendo correctamente. La estimación de la atenuación de los fotones 511 que es, además existen suavizados de estas imágenes, si hay filtros, si está cambiando la matriz de atenuación que está usando y se afecta los valores de CT o no. Si van a haber estudios de seguimiento, si la localización de la sesión, es decir, la parte de la captación importa mucho o no, y si es necesario hacer este tipo de CT. ¿Cuál es el futuro en este camino? Bueno, el CT de baja dosis, de muy baja dosis, ya se está imponiendo. Siempre es bueno usarlo, es bueno conocer cada uno de los equipos con que se cuenta para usar las mejores características de cada uno de estos equipos. Ahora está en lo que es el contador de fotones, digamos, que está llamado a hacer un cambio muy grande en lo que es tomografía computada, porque va a lograr tener mejores calidades de imágenes con menos dosis. Hay que ver si se pueden usar imágenes de resonancia en el caso de resonancia, usar información que tiene las imágenes PET a partir del time of life. Y en general, para cerrar ya y no alargar mucho más esto, es importante a la hora de optimizar con el uso del CT en general en medicina nuclear, que la implementación, la elección correcta del protocolo sea la adecuada y que responda a las necesidades del examen. O sea, hagan exámenes y estudios de más por gusto, que exista una revisión de capacitación periódica, y lo que planteé desde el primer momento, crear un pensamiento y una cultura de optimización a todos los niveles, de que querramos realmente pensar en proteger la vida de nuestros pacientes, dándole un poquito menos de dosis en general. Muchas gracias.